Desde Managua, Nicaragua, les damos la bienvenida a una nueva emisión de su programa La Notificación. Les acompaña con mucho gusto Oscar Morales y Edilson Orozco. Comenzamos de inmediato presentándoles un resumen de lo más destacado de esta semana. Nicaragua continúa modernizando la flota del transporte público. Esta semana el presidente de la República, Daniel Ortega, entregó un nuevo lote de 150 unidades para diferentes departamentos y municipios. En lo que va del 2023, 300 nuevas unidades ya circulan en el país. En el aniversario del tránsito a la inmortalidad del comandante Pomares, en su honor le entregamos a los transportistas para el servicio del pueblo 150 autobuses rusos más, completando así los 300. En este mismo sentido, Rusia y Nicaragua continúan fortaleciendo sus lazos de hermandad y cooperación. Una amplia delegación visitó esa nación y han sostenido importantes encuentros con funcionarios rusos. Se acordó la creación de una comisión interparlamentaria para continuar promoviendo los proyectos bilaterales. La lección inaugural de la Universidad Nacional Agraria UNA ha sido impartida por el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes. El funcionario resaltó el estado de la economía, así como el crecimiento de las exportaciones y todas las políticas monetarias en marcha. Hoy les tenemos listo un programa dedicado a uno de los recursos más sobresalientes en Nicaragua, el agua. Lo que para otras naciones puede ser el petróleo por su abundancia y alto valor, aquí la potencialidad de la riqueza hídrica es abismal. En la primera parte hablaremos de los retos, desafíos que tenemos. Además, abordaremos sobre soluciones tangibles que están en marcha para garantizar su disponibilidad a largo plazo. Somos el país centroamericano con el mayor volumen de agua disponible. Cuencas subterráneas, 2 enormes lagos que juntos totalizan casi los 10.000 kilómetros de extensión territorial. Vertientes, lagunas y ríos con este bien real tan necesario, pero a la vez tan frágil, por lo que hay mucho que hacer para darle el equilibrio entre el uso adecuado, desarrollo económico y bienestar humano. Conversamos con expertos en la materia, conoceremos qué se está haciendo, los planes de conservación, cuál es el estado de los recursos hídricos, cómo se está trabajando para su sostenibilidad y no extinción, las nuevas construcciones, qué normativas están siguiendo. Aquí nuestro reporte especial. Comenzando por el nombre del país, sus entrañas, su núcleo, su espíritu está compuesto por este recurso precioso. Hay abundancia, tanto que podríamos describirlo así. Se llenarían fácilmente millones de piscinas, abastecer de este recurso a toda la región e incluso su capacidad va más allá. No hay problema para distribuir agua a más de 7 millones de personas para las próximas décadas. Lo que es para otros países el petróleo, el hidrocarburo, que es, digamos, hasta cierto punto lo que mueve el mundo, pero que ahora vienen o se vienen con otro tipo, ¿verdad? Generando otro tipo de producción energética que son más amigables con el medio ambiente. Eso sería para nosotros el agua. Hay muchos países que ya tienen crisis por el tema del abastecimiento de agua potable. Su importancia es abismal, tanto así que grandes potencias intentan controlar a los países que tienen las mayores reservas. Se vuelve una pieza clave en el engranaje internacional. El tema del agua es uno de los recursos más importantes desde el punto de vista geopolítico. No en balde, estos países como Estados Unidos tienen mucho interés, ¿no? En el área de Latinoamérica especialmente, que es donde, según los registros, se encuentran las mayores reservas de agua dulce en el mundo. Un modelo que recopila información desde hace 40 años ha dado un resultado sorprendente. Con un volumen per cápita anual de unos 15.000 metros cúbicos. Es decir, que a cada persona le correspondería tomar toda esta cantidad de agua por año. Pensemos, ¿verdad?, que se ha venido diciendo que las futuras guerras van a ser por agua. Reservas de agua dulce explotables. Nosotros en Nicaragua fácilmente
Después de hacer inversiones, algunas inversiones, podríamos convertir realmente este recurso de agua que tiene en abundancia nuestro país en una fuente muy factible de ingresos. Con el paso del tiempo y los cambios bruscos del clima, es un bien que está tomando un altísimo valor. No solo garantizar agua para la actualidad, garantizar agua para el futuro, para las futuras generaciones. Que el agua en Nicaragua no es privatizada y no puede ser privatizada porque ya está dentro de nuestra legislación nicaragüense. El despale, el manejo de la basura y la variación climática son retos y desafíos en los que se trabaja de manera indetenible para preservar el agua, debido a que afecta a los caudales naturales, disminuye la infiltración, hay arrastre de sedimento y contaminantes. Con ello, la limitación para el consumo humano. Es un factor indudablemente impactante, de impacto negativo en el almacenamiento de agua, en la cantidad o el volumen de agua que pueden almacenar nuestros ecosistemas. Hablemos tanto de ecosistemas de aguas superficiales como de aguas subterráneas. Todos estarían bajo permanente riesgo, pero el riesgo va a estar en el nivel en que nosotros implantemos o implementemos planes de acción para su protección. El 80% de los habitantes de Nicaragua reciben el suministro de agua de las fuentes subterráneas. De poder ser explotados casi 5.000 hectómetros cúbicos de agua. Esa es una cantidad enorme que incluso podríamos pensar en abastecer a algunos hermanos del área centroamericana. Y después pensar también en vender agua a granel. Ya hay algunos países que venden agua a granel. ¿Y qué es el agua a granel? Así es cargar un tanquero como un tanque de como se carga el petróleo, tal como se carga el petróleo, cargarlo de agua conforme a algunos estándares internacionales y se vende el agua a granel, ¿no? No es una locura, ¿no? Estar pensando, no es estar elucubrando sobre el aire, pensar que nosotros pudiéramos, Nicaragua tiene un potencial para vender agua a granel, que ya como te digo, hay muchos países o algunos países que ya lo están haciendo. Incluso hay algunos países en Europa que ya no tienen suficientes fuentes de abastecimiento de agua y subsisten comprando agua a granel precisamente. Se garantiza que lleve la calidad adecuada y responda a las normas regionales en su totalidad. Contribuimos con la información científica que generamos al manejo o a la toma de decisiones para el manejo sostenible de los recursos hídricos y con esto, ¿verdad?, el desarrollo socioeconómico. A nivel nacional se han creado los comités de agua potable. Hay más de 3.000 de estas representaciones que dan monitoreo permanente a los cuerpos hídricos. No solamente dejar el proyecto puesto, sino que se da una serie de formación y capacitación a las familias de la comunidad para que puedan conocer de cómo manejar mejor ese recurso, de cómo administrar el recurso. Y hay 15 empresas privadas que ofrecen agua de forma independiente en urbanizadoras, pero no pueden exigir el precio que se les ocurra. Tiene que ser regulado por las instituciones nuestras. Entonces, ¿qué permite esto? Este sistema, que nosotros, el Estado de Nicaragua, como un bien, como un patrimonio, como es el agua, sea resguardado por el Estado y sea el Estado el que garantice que se cumplan esas normativas de construcción, que se cumpla con todo el tema del manejo ambiental. Es la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados Enacal y la Autoridad Nacional del Agua las encargadas de velar por estos principios. Todos los grandes usuarios del recurso hídrico, y aquí estamos en la parte privada sobre todo, ¿verdad?, no tienen ningún cobro por el uso del agua. Existen cobros en la parte tarifaria ahora para la prestación del servicio de agua potable y saneamiento, ¿verdad?, pero ese es del subsector. Se garantiza el agua como un derecho para todos los nicaragüenses. Agua disponible para consumo humano,
Sin embargo, depende de nosotros hasta dónde esa agua la vamos a conservar en calidad y en cantidad para garantizar las necesidades de la población. Hace 15 años el agua solo era para una minoría. Nosotros recibimos deficientemente con un 65% de cobertura en el 2006. Solo se explotaba el recurso, pero no se le daban esos manejos ambientales que se le tienen y que se le dan actualmente. Ahora podemos decir que tenemos una cobertura de más del 95% y en el tema del alcantarillado también alcanzábamos apenas el 30% y ahora pues ya se supera esa cifra con más del 55% de alcantarillado en el territorio nacional. Pero hemos pasado prácticamente de horas de 6, 8 horas que teníamos, en muchas partes del país ya tenemos 24 horas de cobertura continua del servicio. Este recurso se ofrece en calidad y cantidad. Y de ahí, por ejemplo, para los comités de agua potable y saneamiento, que son los que administran en el área rural, nosotros les ayudamos a hacerles estudios tarifarios para que ellos puedan aplicar la tarifa por la prestación del servicio y que los sistemas en el área rural sean sostenibles. De hecho, desde el 2007 se creó una ley que regula todos los recursos hídricos. Tenemos una ley de aguas moderna que no tiene ninguno de los países de la región. Creo que Costa Rica sí tiene una ley de agua, pero es muy vieja. De ahí los demás países se regulan a través de los ministerios de ambiente. A nivel regional y más allá de nuestras fronteras, Nicaragua sobresale por su capacidad. De hecho, somos privilegiados. Reportes recientes revelan que los lagos más grandes del mundo están perdiendo volumen y está en peligro la seguridad hídrica de la humanidad, porque hay un consumo insostenible. Ese potencial de agua que tiene nuestro país realmente nos podría dar, sería el equivalente al petróleo, ¿no? Porque tener un canal interoceánico, sabemos el potencial, ¿no?, que le podría dar de ingreso a nuestro país. Efectivamente, a nivel de la región centroamericana, la tarifa por la prestación del servicio de agua potable y saneamiento es la más baja. Esta es una primicia. No se descarta exportar agua a otros países e incluso en un futuro cercano el país a través de Enacal podrían vender agua embotellada a gran escala a un precio bajo. Verá, cuando uno saca la cuenta así fácilmente de 15 córdobas, medio litro de agua embotellada, medio litro, un metro cúbico tendría 2.000 botellas de ese tipo. Estamos hablando que un metro cúbico que en Enacal se vende a 10 córdobas, en la empresa privada, la que la vende el agua embotellada, la vende a 30.000 córdobas. ¿Ve? Y te digo que el proceso que lleva entre el agua potable que suministra Enacal y el proceso que lleva esta agua purificada, no estamos hablando que están tampoco tan diametralmente opuestos. Es decir, que con un tratamiento bastante cercano al que producen la agua embotellada, nosotros pudiéramos también perfectamente, incluso como Enacal, pudiera estar vendiendo una agua embotellada posiblemente a un precio más barato. Si nos vamos al último Plan Nacional del Uso del Recurso Hídrico, se revela que el 71% del agua es destinado para el sector agrícola y un 20% para el consumo humano. Es verdad que la balanza está bastante tirada para el uso agropecuario, pero siempre la ley establece que la prioridad es el uso para consumo humano. En cuanto a las futuras construcciones que deben de ser en armonía con el recurso, Managua es uno de los ejemplos a seguir. Estos requisitos, ¿verdad?, tienen que ver con el tema de explotación, con el tema del cuidado, con el tema de manejo de las cuencas hídricas. Y nosotros recogemos esto para poder dar un permiso de construcción. Es importante señalar algo, Oscar, es que más allá de todos estos elementos que, como decía, ¿verdad?, hemos venido trabajando, hoy estamos trabajando no solamente en el plan de desarrollo urbano, estamos trabajando en una nueva zonificación urbana. Ya la zonificación que estaba planificada para Managua en 1984, cuando se hizo el primer plan, hoy ya es distinta, evidentemente. Los elementos que la componen van moviéndose según las necesidades. Un mercado oriental es una realidad. Es decir, que se busca incidir con el tema de los recursos hídricos en los nuevos y futuros proyectos urbanísticos. Hoy les pedimos a los compañeros que desarrollan, a los inversionistas que desarrollan, que tengamos mucho más conciencia sobre el tema de los desechos, cómo estos desechos vienen y se tratan
porque evidentemente todo esto es un tema económico. Si nosotros venimos y contaminamos nuestros recursos hídricos, nosotros estamos creando problemas a futuro para nuestro país. El Paseo Solotlán es un modelo a seguir del respeto al segundo cuerpo de agua más grande de Nicaragua. Se crea un espacio de prevención, ¿verdad? Que no hay contaminantes porque lo que están ahí son edificaciones que se trata de que no haya una interacción negativa con el lago, sino que más bien sea necesario de que ellos mantengan la belleza del lugar para que tengan mejores oportunidades y que el lago se preserve. Y con el lago Cocibolca, con su extensión de más de 8.000 kilómetros cuadrados, tiene una enorme disponibilidad. Claro, es que precisamente eso es lo que lo hace, eso es lo que le da el potencial, ¿verdad? Porque podríamos asegurar nuestro propio abastecimiento a toda la familia y el excedente nosotros podríamos estar pensando que puede ser utilizado. Es decir, no podríamos estar pensando en que un país puede exportar agua o vender agua, en este caso a granel, ¿verdad? Cuando no tuviera suficiente cubierta su demanda, ¿no? Para la población. Entonces, estamos claros de que, y estipulado, ¿no? Incluso promovido por nuestro gobierno, que incluso la supremacía para el abastecimiento de agua en nuestra familia está por encima de todo, es lo que se prioriza. Nicaragua es un país bendecido con este y otros recursos, pero nos corresponde a cada uno de nosotros preservarlos, no derrocharlos y no contaminarlos. Porque este trabajo no es solamente de las instituciones de gobierno, sino de todos en conjunto. Consideramos que el recurso es prácticamente como el oro nicaragüense. Desde la niñez, ¿verdad? Que se le da la educación también ambiental en los colegios, tenemos que hacer un poquito, ¿verdad?, de esfuerzo para aportar al cuidado de nuestra madre tierra. Un tema en donde todos tenemos que interactuar en función de preservar los recursos hídricos, en función de conservar la fuente hídrica. Eso podríamos estar pensando también entonces, con lo que iniciamos la plática, en poder exportar. Primero tenemos el gran desafío de que todas nuestras familias en el área urbana y rural tengan agua potable. Y con el potencial que tenemos, seguramente, como te decía, no es descabellado pensar en poder vender agua a granel en un futuro no muy lejano. Con imágenes de Agenor Obando, les informó Oscar Morales. El acceso al agua se deriva también en asegurar la salud o tratar las enfermedades en las poblaciones. En Nicaragua no hay reportes de afectaciones a causa de tomar agua con presencia de microorganismos y sustancias químicas como malnutrición, diarrea e intoxicaciones. Para darnos una idea, según la Organización Panamericana de la Salud, 7.600 niños y niñas menores de 5 años mueren cada año en Haití, Guatemala y otras naciones suramericanas a causa de enfermedades diarreicas. Ya regresamos en solo minutos. Los ecosistemas nicaragüenses no solo son ricos en recursos hídricos, sino también en una amplia biodiversidad. La solución sobre todo está en el cuidado y trabajo en equipo para garantizar la plena existencia. En esta segunda parte abordamos de todo lo que se está haciendo para atender los cuerpos de agua y las acciones que se brindan. Este es nuestro reporte. La palabra agua proviene del latín aqua y es una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. El 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua en su estado líquido y de ella cerca del 96% corresponde a los océanos. El agua representa el 80% de la composición de la mayoría de los organismos e interviene masiva y decisivamente en la realización de sus procesos metabólicos. Específicamente en el cuerpo humano, se encarga de transportar y distribuir los nutrientes esenciales para las células, como los minerales, vitaminas y la glucosa. Además, elimina las toxinas que producen los órganos, regula la temperatura corporal y colabora en el proceso digestivo.
Gracias a todas estas características, el agua es el elemento fundamental para la vida y la supervivencia del planeta. Es por eso que el 28 de julio del 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció que el agua potable y saneamiento básico es un derecho humano esencial para una vida digna. En el caso de Nicaragua, es un país bendecido con abundantes recursos de agua superficial. Es por esto que el gobierno del país centroamericano desarrolla diversas estrategias a través de las instituciones. El eje fundamental de estas es garantizar el agua potable en todo el país. Cada vez vemos que Nicaragua va avanzando en estos proyectos de saneamiento, que va avanzando en proyectos de potabilización de agua y que cada vez nuestro país se cubre más, ¿no? con este tipo de acciones y medidas que son muy importantes para proteger también los cuerpos de agua. Estamos hablando, el primer planteamiento, el primer principio de que el acceso es universal. No hay ningún tipo de planteamiento sesgado, pues, para decir de que en una comunidad vamos a diferenciar a la familia. El segundo, estamos hablando de que la cobertura es permanente. Nosotros tenemos actualmente una cartera que iniciamos en el 2007 con el 27% de cobertura a nivel nacional. Y era en agua, el saneamiento estaba muy por el suelo. Y la costa caribe, el litoral atlántico, estaba prácticamente en cero. Nosotros del 2012, con el énfasis que te decía, a partir del 2015 para acá, nosotros hemos duplicado esa cobertura. Ahora lo tenemos en el 57%. Y en el 2026, que finaliza este periodo, nosotros vamos a pasar del 57% al 67%. Y hacia el 2030, es decir, en estos próximos 10 años, al finalizar estos 10 años, nosotros pensamos a través de las diferentes estrategias que tenemos, llevarlo al 76%. En la actualidad, Nicaragua tiene organizados 3.700 comités de agua y saneamiento, una estrategia que ha sido clave para llevar el agua potable a las comunidades. Primero, la parte de la organización de la comunidad se organiza en un CAPS, en un comité de agua potable y saneamiento, lo eleva al nivel local y el nivel local lo eleva al nivel nacional, donde por mandato del presidente y la vicepresidenta nosotros lo colocamos también en un programa que tenemos. Entonces nosotros canalizamos los recursos. En este caso ahorita tenemos un convenio vigente donde ya llevamos 48 proyectos que se han ejecutado. Tenemos casi 60 proyectos que se van a iniciar el proceso de contratación para su ejecución, es decir, ya están en los diseños, ya están en ese proceso que lo finalizamos antes que finalice este semestre. En los proyectos de agua y saneamiento que se ejecutan en el país son clave 3 componentes: la parte técnica, lo ambiental y lo social. Estas líneas de acción permiten un desarrollo sostenible y amigable entre economía y naturaleza. Nosotros somos muy ricos en agua y esto nos añade un valor y nos añade también una gran responsabilidad, que es el cuidado y la preservación, porque dentro de lo que es el ciclo hidrológico, nosotros tenemos una naturalidad en donde el ser humano, o sea, nosotros y nuestra influencia, ha roto todo ese ciclo, y es por eso que los efectos del cambio climático, del cambio global, se hacen ver dentro de nuestros cuerpos de agua. Donde está una fuente de agua, tiene que haber una zona de recarga para que eso dure los 20, 25 años que están proyectados los sistemas de agua potable. Por lo tanto, la relación que hay interinstitucional con Marena, con el INAFOR, con los gobiernos municipales y la comunidad, en coordinación con el maestro que está ahí en la comunidad, para que vaya creando esa cultura y esa conciencia ambiental en las niñas, en los niños, en los adolescentes, y ellos hacen actividades de reforestación que caiga ahorita como anillo al dedo con el Plan Nacional de Reforestación que hay, pero este está más ligado pues al tema de la fuente. Entonces hay muchas actividades, por ejemplo, no puede haber despale
durante los próximos 20, 25 años en esa área y ojalá que en ninguna de las áreas para actividades de ganadería, por ejemplo. Entonces, es una zona que queda ahí cerca y hay un ordenamiento incluso municipal donde esa área, que normalmente son 20 metros cuadrados donde está ubicado el pozo, pero la zona de recarga estamos hablando de 2, 3 hectáreas alrededor de donde está la fuente. Y sobre las quebradas, los riachuelos, también tiene que haber, hay ordenanzas donde también se previene el tema ambiental, es decir, de que estamos garantizando que no se seque la fuente. Los sistemas de saneamiento están construidos con ese principio de que no tiene que dañar el ambiente, es decir, tiene que ser, si el más mínimo que son las letrinas, tienen que ser letrinas mejoradas y con un sistema de que no permita de que haya contaminación ambiental. Cuando la deforestación es elevada, causa la erosión de los suelos y se altera la calidad del agua. Los bosques cumplen la función de regular el régimen hídrico. Es por esto que el gobierno central tiene como una prioridad el cuidar de los ecosistemas. Tampoco podemos decir de que no se tienen que aprovechar la madera, pero aprovecharla de manera racional, de acuerdo a las medidas que ya están establecidas con este tipo de cosas por parte de INAFOR, donde al menos por cada árbol tenés que sembrar 10 y entonces tener garantizado que en el mediano y largo plazo los bosques los podamos recuperar. Nicaragua poco a poco se prepara ante estas situaciones con algunas medidas de adaptación a estos nuevos regímenes climáticos, y en ese sentido pues la parte de la campaña Verde que te quiero verde es un punto muy bueno, ¿verdad?, en donde todo el sistema nacional de producción, consumo y comercio, la parte educativa también, estamos volcados de cara a reforestarnos en nuestro país. El otro punto muy importante es que a lo largo de estos años, este mismo Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio ha venido preparando a las familias nicaragüenses con diversas tecnologías que se aprovechan en campo, tanto en las zonas secas como en las zonas húmedas, que de igual manera pueden verse afectados en un futuro. El desarrollo productivo no está divorciado de estas obras de progreso, es decir, donde hay inversión en agua potable y saneamiento, entonces también en nuestro gobierno lo hace de manera integral. Ahí está también el MEFCA, ahí está el emprendedurismo, etc. Entonces hay un ambiente permanente de organización, pero también de presencia y acompañamiento institucional. Nicaragua a nivel centroamericano cuenta con una característica única que permite que todos los involucrados en la conservación del tesoro hídrico tengan este objetivo como un eje fundamental. Hay algo distinto que hacemos en Nicaragua que no se hace en Centroamérica, y a eso se le llama la cadena de sostenibilidad, porque estos sistemas, como te decía, para que puedan durar 20 a 25 años tiene que haber una armonía entre el gobierno central, el gobierno local, gobiernos regionales, en el caso de la costa caribe, y las comunidades. Eso no es así en el resto de Centroamérica, por el contrario, hay conflictos entre el sistema nacional, es decir, que el rectorea el agua potable a nivel nacional, y los gobiernos locales. Entonces hay divorcio, podríamos decirlo, cada quien ala agua para su propio molino, mientras que aquí hay una directriz donde tiene que haber armonía, y además que es uno de los pocos países de Centroamérica que tiene Autoridad Nacional del Agua. Es decir, el Ministerio de Hacienda envía las transferencias municipales, y de esas transferencias el 7.5 es para agua potable y saneamiento. Entonces hay una disposición de recursos y nosotros tenemos lo técnico, nos ponemos de acuerdo y resolvemos problemáticas básicas pues, que tenemos que resolver. En la actualidad se calcula que solo el 2.4% del agua existente en el mundo es dulce. Con el paso del tiempo, este bien cada vez se convierte en un recurso más valioso y difícil de conseguir en el mundo. Y según expertos, las próximas guerras serán por el control de las fuentes hídricas.
como se están perdiendo algunos minerales y que se están extinguiendo, que no se pueden reponer, eso mismo podríamos hablar del agua. De ahí el enfoque que se le da de compararla como un tesoro, es decir, por el valor no monetario, sino para la sobrevivencia humana, el valor que tiene el agua para la vida, es decir, tiene que ver con aspectos de salud, con aspectos de educación. Imagínate que cuando en una comunidad rural hay ausencia del vital líquido, o que tienen que trasladarlo a distancias largas, hasta en un 16% los niños no van a clase. Y cuando hay agua, cuando hacemos estas inversiones, entonces ese 16% garantizamos que el niño permanezca en escuela. Es decir, eso es parte del valor. Con cámara de Akenor Obando y la notificación, Edilson Orozco. El mundo tiene una clara realidad. La temperatura aumenta y las consecuencias del cambio climático ya son devastadoras. Se concluye que el agua y el clima están unidos de forma inevitable. Ahora el control de los recursos hídricos se está convirtiendo en un eje sobre el cual están centrándose poderes políticos, militares y hasta económicos. Regiones del planeta podrían estar inhabitables ante la falta de agua y esto podría ocurrir en un futuro cercano si no se trabaja en la sostenibilidad. Y así finalizamos, pero les invitamos a que nos visite en nuestra cuenta en YouTube. Puede buscarnos como La Notificación TN8. Será hasta la próxima semana con más aquí en su programa La Notificación de TN8.